Bien, buenas tardes. Le agradezco al doctor Ulises por acompañarnos en esta tarde. Le pedí el favor que nos acompañara para revisar un tema que ya van a ver que en la literatura no es muy frecuente, pero que llama bastante la atención y que nosotros debemos de manejar en la consulta y ustedes también muy probablemente como médicos generales que van a hacer, van a poder observar cuerpos extraños en la nariz o en las fosas nasales que se pueden complicar. Entonces, el tema de esta tarde es rinolitiasis, una causa de rinosinusitis crónica. Como antecedentes, podemos decir que el término se desglosa del griego rina, que es nariz, y litos, que es pues cálculo o piedra. La rinolitiasis es el resultado de la deposición de diversas sales minerales que contienen calcio, magnesio, fosfato, y esto sumado con el moco nasal alrededor de un cuerpo extraño, generalmente se va a componer de todos esos componentes, van a formar el rinolitos o la rinolitiasis, acompañado generalmente por cambios inflamatorios en la mucosa nasal. Ya vamos a ver que esto tiene que pasar cierto tiempo. En la literatura menciona que tiene que pasar por lo menos 6 meses para que pueda haber cambios inflamatorios y se constituya un rinolito como tal. Si no, antes de ese tiempo, lo podemos llamar como cuerpo extraño. El primer reporte de un cuerpo extraño rodeado de calcio en la nariz fue reportado en 1654 por Bartolino. Esta persona descubrió un cuerpo extraño similar a una roca, el cual se había desarrollado alrededor de una semilla de cereza. Pero a partir de 1845 fue cuando se comienza a utilizar el término rinolito y se denomina así a todos aquellos cuerpos extraños calcificados que se encuentran presentes en una cavidad nasal. Y en esa literatura que revisé, alrededor de 600 casos se han reportado. La incidencia, si ustedes pueden observar, 1 de cada 10,000 personas padecen o han tenido rinolito. Y lo más frecuente se encuentra en el sexo femenino entre las edades de 8 a 25 años. ¿Cómo está constituido o histológicamente un rinolito? Estos están compuestos cerca del 90% por material inorgánico y un 10% por materiales o sustancias orgánicas propias de la nariz o de las secreciones nasales. Pero alrededor de la lesión, ¿verdad? Las investigaciones de minerales usaron un poderoso difractómetro, que identifica el mineral raro que está compuesto o que se puede encontrar en un rinolito. Y ellos encontraron que estos se parecen a los cálculos dentales. Y es este material, el vitroclita. Este material es el principal componente de un rinolito. ¿Y qué constituye? Es un fosfato anhidro de calcio. También tiene pequeñas cantidades de magnesio, además de minerales como apatita y apatita carbonatada. Entonces, si ustedes pueden ver, no solamente la piedrita o el componente, sino que ya es calcio y otros minerales. ¿Cómo nosotros lo clasificamos? La literatura menciona que se pueden clasificar como rinolitos endógenos o exógenos. Todo viene por la introducción de un cuerpo extraño, ¿verdad? Si es un exógeno, se origina por esta incrustación intranasal de cuerpos extraños o tejidos corporales que se llegan a calcificar. Y esta calcificación ocurre por la precipitación de estas sales minerales, como les decía, magnesio, calcio, y que con el tiempo se van solidificando en mocos y detritos celulares. Entonces, los rinolitos exógenos aparecen alrededor de un material ajeno al cuerpo humano, que fue introducido por la nariz y permaneció allí y nunca se lo sacaron. Estos materiales van desde semillas, hisopos, piedras, papel, botones, cuenta de collares, bueno, un sinnúmero de cuerpos extraños que los niños se introducen y los adultos también.
Estos rinolitos exógenos son los más comunes en los niños y es los que nos llegan a las emergencias. Y cuando tienen los síntomas es que nosotros descubrimos que tiene un cuerpo extraño. Pero cuando afectan el adulto, también estos pueden ser secundarias a un traumatismos, a intervenciones quirúrgicas, trabajos dentales o empaquetamientos nasales, que cuando utilizamos algodones o las gasas y queda algún pedazo de torunda, y entonces ahí comienza a formarse el cuerpo extraño. Y en algunas partículas que también pudieran pasar inadvertidas y quedarse en las fosas nasales después de algún procedimiento quirúrgico. También cuando las personas tienen vómito, estas pueden ser introducidas a las cavidades nasales a través de las coanas hacia la fosa nasal. Entonces acá este es un material exógeno y también formar un cuerpo extraño. Ya sea semillas que van en el bolo, en el vómito, entonces pueden llegar a formar el cuerpo extraño y consiguiente el rinolito. Si la mucosa nasal está dañada, favorece que algunas partículas que inspiramos también pueden ser el origen de estos depósitos de minerales. Se estima que alrededor del 20% de los rinolitos son de origen endógenos y el resto son de exógenos. Y entonces los endógenos provienen alrededor de tejidos corporales normales o anormales. Aquellas personas que tienen, por ejemplo, dientes ectópicos. También podemos encontrar rinolitos o cuerpos extraños por estos mismos dientes en el seno maxilar o secuestros óseos, formación de costras o sangre seca o costras de moco que llegan a impactarse en la fosa nasal o en senos maxilares y que llegan a formar y a constituir un rinolito. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, el mecanismo a través del cual se forman estos rinolitos no está bien claro o definido, pero sí se ha estudiado que tiene que pasar más de 6 meses y tiene que, como el más común es por cuerpos extraños, tiene que haber la introducción o la historia de algún cuerpo extraño si la persona se acuerda, ¿verdad? Entonces, el cuerpo extraño intranasal, posteriormente la supuración con alto contenido de calcio, magnesio, el siguiente proceso inflamatorio y que produce obstrucción y estasis y que llega a producir la precipitación de las sales minerales hasta formar el conglomerado que habíamos dicho, que es el rinolito como tal, que es como una masa de calcio, magnesio y en conjunto también con el cuerpo extraño. Entonces, en conjunto con un fenómeno inflamatorio de la mucosa que conlleva esto. Entonces, ¿qué podemos nosotros encontrar en la clínica? Pues como todo cuerpo extraño se comporta como tal. Entonces aquí la persona generalmente son unilaterales. Su localización más frecuente es en el piso de la fosa nasal, cerca del meato inferior, ya sea entre la pared lateral nasal y el cornete inferior o el cornete inferior y el tabique. Pero también en la literatura se han reportado que han encontrado cuerpos extraños o rinolitos dentro del seno maxilar. Y existe también un caso cuya localización fue la fosita de Rossmüller, que es el receso faríngeo. También, como les decía, puede ser que vomite y ahí en el contenido del vómito lleven semillas y ahí es donde se forma el cuerpo extraño y el rinolito. En el caso de reportado en la fosita de Rossmüller, además de los síntomas mencionados, que tenía rinorrea unilateral, mucopurulenta, obstrucción, esta persona también manifestó acúfenos, otalgia y cervicalgia, inestabilidad y sensación de globo faríngeo. Entonces, nosotros siempre tenemos que investigar la causa de estas masas o de estos cuerpos extraños de forma de consistencia pétrea. Aquí vamos a ver cómo nosotros podemos ver en la radiografía o en la tomografía. Además de otros síntomas generales que la persona puede llegar a tener, como cefalea, fetidez nasal, epistaxis y el resto, ¿verdad? Edema, hasta hiposmia y costras que pueden llegar a tener. Debido a que se vuelven duros como piedra, entonces nosotros a la exploración física, a la rinoscopía anterior, podemos encontrarlas como masas de coloración de color gris, marrón, hasta verde oscuro, los bordes son irregulares
de diferentes formas y tamaños son duros a la palpación, como cemento. Generalmente son móviles y no son dolorosos. Como les decía, esto es por mucho tiempo que la persona tiene el cuerpo extraño ahí. Crecen con el tiempo y van deformando la cavidad nasal o van tomando la forma de la cavidad nasal. Pueden hacer que el cornete inferior se desplace de forma lateral hacia arriba también y llegar a componer toda la cavidad nasal. Y también como complicación pueden llegar a erosionar las estructuras adyacentes. Entonces nosotros en los exámenes, ya sea tomografía o rayos X, podemos encontrar que esté erosionado el hueso, que se comporte como un tumor. Por eso que más adelante vamos a ver los diagnósticos diferenciales, que uno de ellos son los tumores. Y se ha reportado también que la extensión hacia el seno maxilar o extensiones también que puede producir perforaciones sectales, fístulas oroantrales y oronasales. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo nosotros hacemos diagnóstico? Simplemente con enviarle rayos X, API lateral o de Cadweb, podemos encontrar para visualizar la cavidad nasal. Pero esto nos permite valorar la extensión y las complicaciones. Las radiografías simples, los rinolitos se observan como imágenes de diferentes tamaños y formas, con bordes radiopacos y centros translúcidos. En esta radiografía de esta literatura es en la fosa nasal derecha. Que aquí, si ustedes pueden observar, en la lateral se encuentra la imagen. Entonces, pero la endoscopía nasal rígida, o primeramente la rinoscopía anterior, después la endoscopía nasal rígida, nos permite nos da un valor importante en diagnóstico, porque nos permite localizarlo, ver su extensión y ver si tiene alguna de las complicaciones. La tomografía también se puede enviar en esos casos. La tomografía de senos paranasales realmente es el método diagnóstico más sensible porque permite diferenciar los rinolitos de las estructuras adyacentes. La imagen típica en una tomografía de un rinolito es de una lesión relativamente homogénea, como podemos observar acá en el corte axial. Esto es completamente homogéneo, hiperdensa, o sea, bien brillante, y en su periferia y en su centro hipodenso. En este caso, esto era un balín, por eso que la imagen del centro no cambia. Comprometiendo también como un proceso inflamatorio a su alrededor. Si ustedes pueden ver acá el proceso inflamatorio de la fosa nasal izquierda, ¿verdad? Diagnósticos diferenciales, tumores benignos como los hemangiomas, los ostiomas, los tumores odontogénicos, los fibromas, los endocondromas, pero también como diagnóstico diferencial también podemos tener en cuenta aquellos malignos como el condrosarcoma y el osteosarcoma, que también pueden adquirir características similares a estas, ya que no siempre van a verse bien delimitaditas las lesiones. En este caso era un balín, pero pues en casos de gasas o otras cosas como piezas de juguete, ya van a ver que adquieren otra forma. Entonces, sabiendo eso, nosotros tuvimos un caso de una paciente procedente de la aldea Nueva Victoria, Santa Bárbara. La señora tenía 50 años como antecedente solamente de hipertensa, y la historia de ella era que presentaba rinorrea purulenta, fétida, unilateral izquierda, obstrucción nasal también izquierda, hiposmia, cefalea universal, y esto, ya investigando bien a la paciente y preguntando, indagando bien, ni se acordaba hace cuántos años ella tenía eso. Lo único que sí, ella había acudido acá al hospital porque se le había exacerbado hace 2 meses. Pero tenía bastante larga data, de 20 años de evolución, que siempre tenía ahí un estorbo. Y esta, la imagen que a la rinoscopía que podíamos observar, que se miraba una especie de como de consistencia marrón, blanca, con abundante moco y tejido inflamatorio.
y a la palpación era bien dura o pétrica, como piedra. Entonces, nosotros le mandamos a hacer las tomografías en sus cortes coronales, sagitales y axiales, y podemos observar acá. Si ustedes observan bien en el corte coronal, ya, como les decía, compromete por mucho tiempo, compromete lo que son los tejidos adyacentes y pueden ver que hay un remodelamiento de la pared medial del seno maxilar. También tiene obstrucción del seno y produce sinusitis, acá también del lado derecho. Y acá se mira la imagen hiperdensa, que no nos dice nada, ¿verdad? Porque como diagnósticos diferenciales también nosotros tenemos que buscar tumores, pero la rinoscopía sí se observaba que era de consistencia dura. En la sagital sí comprometía todo lo que es la fosa del lado izquierdo, pero también ya estaba comprometiendo lo que era el piso de la fosa nasal. De hecho, tenía unas fístulas hacia la cavidad nasal. Y entonces era un rinolito que estaba complicando. Entonces aquí esta imagen es, así como la describe la literatura, es típica. Una imagen en la periferia hiperdensa, o sea, bien brillante, con su centro hipodenso. Si ustedes pueden observar acá. Entonces, esa es la imagen típica. En el otro corte, si pueden ver acá, ya comprometía el drenaje de los senos y tenía una rinosinusitis. Entonces, esta es una reconstrucción donde, si ustedes observan en la fosa nasal izquierda, esta es la derecha, esta es la izquierda, acá se observa casi igual que el hueso, o más que el hueso, completamente ocupando toda la fosa nasal del lado izquierdo. Entonces, como hallazgo patológico, bueno, la llevamos a cirugía, la programamos a través de una cirugía endoscópica y encontramos esto. Este es un fragmento, este es uno de los fragmentos que extrajimos y lo mandamos a biopsia. Si ustedes pueden ver, es una piedra completamente marrón oscura, como una piedra. Y ellos reportan un proceso inflamatorio agudo crónico acompañado con cambios reparativos, el cuerpo extraño, o sea, piedra, con abundantes bacterias y negativo por malignidad en el material que fue enviado. Entonces, como tratamiento, nosotros siempre recordemos que además realmente consiste en la extracción de rinolito o del cuerpo extraño, la cual generalmente puede realizarse bajo visión endoscópica. Sin embargo, hay casos descritos de rinolitos bien gigantes, los cuales se han tenido que realizar un abordaje más amplio, como una Cadwell Lutz o una incisión paralelo o lateronasal para poder extraerlo, para lograr moverlo, ¿verdad? Una vez retirado el cuerpo extraño, el uso de lavados nasales está indicado posteriormente a la extracción durante algunos días. Pueden ser suficientes para que lave todos los detritos celulares y todo el proceso, todo el moco que puede quedar retenido ahí. Y está indicado también en algunos casos el uso de profilaxis antibiótica, ya que se acompañan de estasis y de abundantes bacterias. Estos pacientes suelen experimentar una notable mejoría clínica después de la retirada del cuerpo extraño. O sea, es obstructivo completamente. Entonces me llamó bastante la atención y quise compartirlos. Número uno, porque este cuerpo extraño o rinolito realmente es bien raro en nuestro medio. Y en la literatura también están descritos pocos casos. Y número dos, este paciente se estaba complicando ya después de 20 años o más de 20 años, ni se acordaba que se había introducido. Nosotros le sacamos una piedra, pero el componente realmente dentro de esta piedra puede ser otro. Y que ya estaba complicándose con fístulas oroventrales o en la señora, que era una fístula hacia la cavidad oral de la nariz, que comunica con la cavidad oral. Entonces, le fue bien a la señora que salió todo bien, gracias a Dios. Entonces, ese es este era el caso clínico que quería compartir con ustedes, que siempre hay que tener presente
menciona la literatura que siempre que tengamos rinorrea o una rinosinusitis unilateral fétida, siempre hay que descartar cuerpo extraño, en este caso rinolito, ¿verdad? Para poderle ayudar al paciente.